Al igual que en nuestra aplicación de sobremesa, podemos realizar tareas de filtrado y orden de nuestras fotografías en cada una de las colecciones. Para acceder al filtrado y al orden de las fotografías de una colección, simplemente tenemos que hacer un toque en la parte superior central, donde accedemos al nombre de la colección, y tenemos acceso a los diferentes tipos de filtrado que podemos aplicar. Podemos aplicar filtrados solo para aquellas fotografías que no tienen indicador, que sí tienen el indicador de seleccionado o que tienen el indicador de rechazado, que tienen me gustas o comentarios, y podemos también hacer un filtro y configurarlo de la misma forma que lo podríamos configurar en nuestro ordenador de sobremesa. Podemos posicionarnos sobre el selector de mayor o menor y haciendo un toque lo cambiamos de menor a mayor o de mayor a menor o igual. Vamos a seleccionar aquellas fotografías que sean mayores o iguales que 3 estrellas. Aquí vemos el filtro ya activado. Como vemos, es muy sencillo activar un filtro y también realizar una tarea de orden, o bien por hora de captura, o por fecha de modificación, nombre de archivo, o incluso, como no, a día de hoy que estamos con las redes sociales tan activos, aquellas fotografías que tienen más me gusta.